¿Está claro? Y ahora sí, hola, buenas tardes. Vamos a empezar con la clase del día de hoy, que es la Segunda Guerra Mundial. Y vamos a ver los aspectos más importantes, ¿ok? Así, con toda la actitud y ganas de este jueves. Ya estamos muy próximos a resultados UNAM. No sé si todos hayan hecho examen, no sé, ahí luego espero que me cuenten, pero mañana es el gran día, ¿no? El día de, ajá, el gran día. Pero bueno, vamos a empezar entonces ya, ¿cuántos somos? Ok, excelente. A ver, chicos, esto es un tema, no es un tema tan difícil, solamente hay que tener ciertos aspectos. Uno de ellos, y así básico, es la fecha, ¿no? Sí es muy importante saber la fecha. Hablamos de 1939 a 1945, prácticamente que les gusta cerca de 6 años, básicamente una guerra algo larga, ¿verdad? Básicamente nos dicen que qué nervios, sí, mañana el resultados de examen UNAM, es un día como, ay, no, nacional, ¿no? Casi de todos los que han hecho examen, pero bueno, van a ver qué. Bueno, luego hablamos de ese tema, ahorita vamos a enfocarnos en la clase, ¿va? Entonces, primero, estos son nuestros primeros protagonistas, nuestra primera alianza, son dos alianzas, ¿verdad? La primera es la llamada, o bueno, se llamaba así, el eje Berlín-Roma-Tokio, son los nombres de las capitales, ¿ya vieron? Alemania, Italia y Japón. De este lado está Hitler, está Mussolini, está Hirohito, los llamados malos. Luego vamos a ver que así como que malos, pues todos, ¿no? O sea, todos hicieron cosas bien horribles. Pero para poder, sí, Ángel, ya vamos a la Segunda Guerra Mundial, pero para poder como diferenciar, no vamos a hacerlo simple, como que los malos o los que empezaron primero, ¿no? Que es Alemania, Italia y Japón, ¿ok? Pero por la otra parte, perdón chicos, si necesitan que me regresen, me avisan. Otra vez se los repito. Alemania, Italia y Japón. Ahí sí escríbanlo. Eje, Berlín, Roma, Tokio. ¿Podrían preguntarnos algo así? Probablemente sí, probablemente no, pero sí lo deben de tener muy en cuenta. Esto les puede ayudar en otras preguntas. A lo mejor no me van a preguntar cómo estaba conformada la alianza, pero sí las acciones de cada alianza. Por eso quiero que las tengan en cuenta. Primero, eje Berlín-Roma-Tokio, Alemania, Italia y Japón, ¿ok? Ahora, los aliados, que son como que los buenos, los democráticos, los occidentales, ¿no? Vamos a llamarlos así, que es Francia, que es Gran Bretaña y que es Rusia. Bueno, más sería la URSS, pónganle ahí URSS porque me faltó cambiarle. En sí es la URSS porque ya en ese momento ya es socialista, ya hablamos de de la Unión Soviética como un país, el primer país en el mundo socialista, ¿no? Nada más pónganle ahí, se me fue lo de Rusia. Exactamente. Entonces, estos son nuestros dos bandos, ¿no? El eje y los aliados. A ver, les voy a preguntar, quiero que vayamos al mismo orden. ¿Quiénes son el eje? ¿Qué países son del eje? Alemania, Italia y Japón. Excelente, muy bien. ¿Y los aliados? Francia, Gran Bretaña y la URSS o Excelente. Rusia. O Rusia. Ah, bueno, ya después se volvió Rusia, pero vamos a llamarle por el momento URSS, para que no se nos conflictuemos tanto. Ahora, fíjense, si hay duda, avísenme. Siguiente punto, bueno, siguiente aspecto a apuntar. Acuérdense que siempre que les digo esto es importante, apúntenlo. Eso es para que vayan formando su apunte. Le ponen alianzas, causas. Vamos poco a poco. Ahora, ¿por qué la Segunda Guerra Mundial? Pues muy fácil, por los gobiernos totalitarios. Si estos tres personajes, que son Mussolini, Hitler y Hirohito, no hubieran llegado al poder, no se hubiera dado la guerra. En realidad, ellos comenzaron la guerra. Si podemos encontrar un culpable que inició la guerra, fueron ellos. ¿Por qué? Porque estos tres gobiernos, de alguna manera, tuvieron cierta alianza, pelearon en la guerra juntos y fueron a invadir el mundo, o sea, conquistaron al mundo. Hitler, toda Europa, se extendió porque que por derecho, que le pertenecía, que se aventó su super choro, ¿no? Hirohito en el Pacífico, estaba disputándose con Estados Unidos y Mussolini en gran parte de África. Entonces, estos tres personajes que en sus respectivas naciones implementaron gobiernos totalitarios. Son gobiernos muy represores, son gobiernos militares, gobiernos nacionalistas, ¿no? Militarizados, muy radicales. Son prácticamente muy parecido a una dictadura, muy parecido a una dictadura. Es más complejo esa parte, pero en términos simples es muy parecido a una dictadura. Entonces, tenemos como primera causa
los gobiernos totalitarios. Si quieren ponerle ahí, agregarle como apunte, que estos gobiernos, bueno, estos personajes prácticamente invadieron el mundo, invadieron Europa, invadieron África, invadieron parte de Asia, reclamando un derecho, ¿no? Que ese territorio les pertenecía casi, casi por derecho, porque sí, porque son naciones superiores. Hablamos un poco de Hitler, por ejemplo, y por derecho nos corresponde y nos vamos a extender para crecer. Esa fue una justificación muy simple, pero así pasó. Y otra es el Tratado de Versalles, porque ¿qué creen? No sé si hayan visto la Primera Guerra Mundial del tema, pero resulta que cuando se acaba la Primera Guerra Mundial, el perdedor es Alemania. Entonces Alemania va a quedar, le van a quitar territorio, van a obligar a que destruya su armamento, a que reconstruya ciudades. ¿Quién se va a quedar enojado? ¿Quién se va a quedar con ese sentimiento de injusticia, de revancha? Alemania, a raíz del tratado. El Tratado de Versalles cierra la Primera Guerra Mundial, pero es un tratado, chicos, pero tan injusto para Alemania, súper injusto. Le quitaron territorio, no podía crear armamento, no podía crear tecnología, no podía crear nada. Prácticamente la dejaron en la quiebra. Y no justifico, no estoy justificando nada. Y por esa razón, Alemania pues va a tomar venganza. Realmente la Segunda Guerra Mundial tiene que ver con una revancha, con una venganza prácticamente de estos gobiernos. Ajá, lo podemos ver desde esa perspectiva. Digamos que no les fue en la Primera Guerra Mundial, no les fue tan bien. Y entonces van a tomar la revancha, la venganza en contra de los aliados y van a dominar pues prácticamente el mundo. Ajá, fue una historia de venganza. Entonces tenemos el Tratado de Versalles o revanchismo alemán, que es la venganza, y los gobiernos totalitarios. Ajá, esto es lo importante. Que ustedes me puedan decir qué es. A ver, les voy a volver a preguntar, porque ese tema es un poquito pesado. ¿Cuáles fueron las causas? A ver, díganme, lo que entendieron. Los gobiernos totalitarios y el Tratado de Versalles. Exactamente. Y a ver, ¿quién me dice por qué el Tratado de Versalles? ¿Qué Es que significó? Alemania perdió y pues le cayó el peso de la guerra a Alemania y quedó en quiebra. Exactamente. Porque fue muy injusto para Alemania. Ajá, exactamente, Jair. Fue muy injusto para Alemania. Todo, y como bien nos dice bueno, nosotros dos, entre Jair y Jair, ¿verdad? Nosotros tocayos, exactamente, muy bien. Fue todo el peso para Alemania, fue muy injusto, y eso llevó a la Segunda Guerra Mundial. ¡Ay, excelente, chicos! ¡Qué atentos! Ahora fíjense, vamos a la siguiente parte. Siempre tratan de ver los temas muy estructurados y en orden. Eso les va a ayudar mucho a organizar incluso mejor sus ideas. Bien. Ahora fíjense. Vamos a las etapas. Pónganle ahí. Siguiente aspecto importante. Ya sabemos quiénes participaron, ya sabemos por qué, por las locuras de Alemania, Italia y Japón. Y ahora vamos a las etapas. Hay dos etapas. Fíjense. La ofensiva del eje. ¿Cuál es la ofensiva del eje? Miren, es que bueno, está un poco complicado esta parte. No está tan complicada. Vamos a verlo como la ofensiva son los que atacan. ¿Quiénes fueron los primeros en atacar? El eje, o sea, Alemania, Italia y Japón. Si quieren ponerle en su apunte, pónganle como que la ofensiva del eje fueron las acciones, las acciones implementadas por Alemania, Italia y Japón. Estos fueron los primeros países en invadir, fueron los primeros en atacar. Pero ¿qué creen? Eso fue del 39 al 42. Fíjense cuánto tiempo Marciano, ¿cuánto tiempo tardaron en responder? Ajá. O sea, imagínense los alemanes, los italianos, los japoneses atacando, haciendo su desastre, y los aliados solamente no respondieran, o sea, no respondían, no había una respuesta durante casi 3 años, hasta el 42. En el 42 ya van a empezar a responder, y eso se conoce como la contraofensiva aliada. Primero hay una ofensiva, o sea, quiero que imaginen Italia, Alemania, Japón dominando el mundo y los demás con los brazos cruzados esperando negociar y y evitar la guerra. Pero llega un punto donde estos aliados, ¿no? Francia, Gran Bretaña y la URSS, van a responder, se van a defender. Y esa es la segunda etapa. Ajá. Eso es lo que así vamos a ver la guerra. Voy a tratar de ser más breve, para que no se les haga tan pesada esta parte. Entonces, si quieren ponerle de un lado, primero enumeren la ofensiva del eje,
y luego la contraofensiva aliada. Porque UNAM te puede preguntar, de estas acciones, ¿cuáles fueron de la ofensiva del eje? ¿Cuáles fueron de la contraofensiva aliada? O te puede pedir, ordéname cronológicamente todo. Ajá, eso es lo que me va a pedir. Entonces, eso es en lo que yo debo enfocarme y poner atención. Ok, lista esta parte. Vamos a lo que sigue. Vamos a, ahí vean mis tanquecitos medio chafas, pero bueno, vamos a lo que sigue. Fíjense, aquí les puse una especie como de recurso un poco interactivo para que sea un poquito más sencillo aprenderlo. Se los voy a mostrar cuál es el orden de esta primera etapa. Ajá, y ahorita se las explico una por una. Vamos a ver cuánto, este es un reto, vamos a ver cuánto retienen así nada más con el mapita. Fíjense, primero fue la invasión a Polonia. Ahorita les voy a explicar. Ahí va, ¿eh? Polonia, la ciudad de Danzig, que era una ciudad que le había pertenecido a Alemania, pero la perdió en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces la quiso recuperar. Luego, ¿qué hizo Alemania? Fue a invadir París, Países Bajos, Luxemburgo, varias naciones las bombardeó, ¿no? Básicamente. Y después, como Hitler se sintió muy poderoso, ya había podido con Polonia, había podido con París, pues Londres, uno de mis peores enemigos, ¿no? Como Alemania. Y entonces ese fue un ataque aéreo, se fue contra Londres. Básicamente es la llamada Batalla de Inglaterra, pero ¿qué creen? Que pierde. Y entonces rompe su pacto que tenía anteriormente con la URSS, porque en algún punto hubo un pacto con la URSS, después se rompen relaciones, pero va a invadir a Rusia, la llamada Operación Barbarroja, porque no pudo con Inglaterra. Ajá. A ver, vamos a ver cuánto retuvieron así, y ahorita les voy a explicar. A ver, primero, ¿qué fue, chicos? Invasión de Polonia. Exactamente, Polonia. Muy bien, muy bien. Polonia. Luego. La toma de París. Toma de París. Muy bien. Ah, por ahí anda Fanny, Fanny. La toma de París, muy bien. ¿Y luego? La batalla de Inglaterra. La batalla de Inglaterra. ¿Y como no pudo? ¿Para dónde se fue? Rompió tratados con Rusia y pues fue a la Operación Barbarroja. Exactamente. Cuando ustedes escuchan Operación Barbarroja, eso sí les pueden preguntar, ¿en qué consistió la Operación Barbarroja? Ah, pues en la invasión alemana a la URSS. Ajá. En un punto hubo una tregua, un acuerdo, pero después cambian. Realmente sabían que no les convenía. Primero trataban de hacer una alianza, ¿no? Pero después se dieron cuenta que pues eran completamente diferentes. Hitler odiaba el socialismo, no había compatibilidad y decidieron mejor romper relaciones, y Hitler tomaba decisiones muy extrañas, así era Hitler, decisiones de un día para otro, y dijo, pues no puede con vámonos con Rusia, bueno, la URSS, a ver qué pasa, ¿no? Y ahí se quedó atorado muchísimo tiempo, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a ver esa parte. Ok, ahora, después de estas 4 me falta una, que es el ataque a Pearl Harbor, ¿va? ¿Qué es esto del ataque a Pearl Harbor? Pues básicamente Pearl Harbor es una base naval que está en el archipiélago de Hawái. Hawái son varias islas. La de Fort Island hay una base naval. Ajá. Pero aquí la historia está que Japón y Estados Unidos en algún punto fueron socios. Estados Unidos le vendía petróleo a Japón. Pero resulta que Japón empezó a extenderse en el Pacífico, que era un territorio que a Estados Unidos le interesaba. Entonces empezaron las controversias, empezó la discusión y rompieron relaciones diplomáticas. Y Japón decidió adueñarse de esa región. Por eso es cuando se abre el frente de guerra del Pacífico y destruye. ¿Se han visto la película? Hay una película de esto. ¿Sí la han visto? Es mucha historia de Yo amor. sí la he visto. De hecho, me emocioné ahorita que la dijo. Sí me la sé. Esa sí me la sé. Sí, pero me sé esa historia. se enfoca mucho en la historia de amor, ¿verdad? En realidad. Sí, pero yo la veía más por la batalla, o Por sea, la el batalla. conflicto, ajá, por el conflicto que tenía Es que Japón la con... historia de amor siento que distrae un poco, ¿no? Como que esa le hubiera quitado, porque está bien chido, pero esa la historia del amor como que la siento que está de más, perdón, pero Sí, exacto, yo igual opino lo mismo, pero sí, estaba muy, muy padre, en está verdad, muy es una padre. buena película, se las aconsejo que la vean, Es, lo que acaba de contar la profesora es lo mismo, o sea, la explica muy bien. Gracias, Ángel. Exactamente. Y entonces esa es la idea, ¿no? De hecho, la historia está súper fascinante. No se las cuento más larga porque no me da tiempo, sino es que soy bien platicadora. Pero está bien chida la historia, porque de hecho lo hicieron en secreto. O sea, esa fue una misión secreta de los japoneses. Imagínense en el Pacífico con sus portaaviones, que son barcos enormes que portan aviones.
y un ataque aéreo así, ¡psha!, sorpresa y destruyendo. La idea era dejar a los norteamericanos sin, incomunicados. Incluso los norteamericanos pensaron que se trataba de una broma o de una información falsa. Y de repente que se quedan así, no inventes. O sea, la noticia llegó casi 11 horas después a la embajada norteamericana. Fue un desastre, explosiones, destrucción. Destruyeron casi todos sus barcos, sus naves, dejaron devastado, ¿no? Prácticamente la base. Pero esto que se dice, hay gente que dice, historiadores que dicen que fue muy exagerado, hay historiadores que dicen que sí fue que sí fue algo fuerte o que no fue, hay mucha controversia. Lo importante aquí para pues su examen UNAM es que esta fue la razón por la cual Estados Unidos entró a la Segunda Guerra Mundial. Ajá, apúntenlo, eso también les pueden preguntar en su examen. ¿Por qué razón Estados Unidos entró a la Segunda Guerra Mundial? Porque eso fue de metiche, porque Japón pues fue a atacar su base naval y eso le sirvió como pretexto para entrar a la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque estaba interesado en el Pacífico y estaba viendo cómo Japón crecía su influencia y no lo iba a dejar. Y Estados Unidos no iba a permitir que Japón aumentara su influencia en esa zona. Entonces, por esa razón, ¿verdad? Por esa sencillísima razón. Ahora, miren, hasta les hice los añoncitos, o sea, no me salió como la película, pero bueno, lo intenté. Ahora, fíjense, vamos a revisar todas las acciones ya de manera un poquito más breve, no me va a tardar mucho, para que las puedan enlistar. Ahorita les voy a preguntar todo, vamos a ver qué tanto estamos reteniendo. Aquí les puse como apunte, ¿no? Serie de acciones que llevó a cabo en los países del eje, Italia, Alemania y Japón. Fíjense, otro puntito que quiero que apunten. Uno de los primeros momentos de la Segunda Guerra Mundial, según la perspectiva occidental, ¿verdad? Es la invasión a Polonia. Aquí inicia la guerra. Esa es la causa detonante. Aquí es cuando empieza todo, toda la parte de acción de la película, ¿no? Claro que Hitler ya había dominado otras regiones. Fíjense, por ejemplo, ¿no? La región de Austria, por ejemplo, los Sudetes, ya había conquistado territorio. Pero esto fue la causa detonante. De aquí ya no hay marcha atrás. Aquí ya se notó la intención de Hitler de dominar al mundo y ya no hay marcha atrás. Entonces, ¿se acuerdan en el mapita que estábamos viendo? Pues la primera acción y es la causa detonante, pues es la invasión a Polonia. La ciudad de Danzig. Pero fíjense por qué es importante Danzig. Fíjense dónde se ubica. Es un puerto y ustedes saben que las salidas al mar y sobre todo para los europeos pues son básicas porque ellos no tienen una salida. Alemania no tiene prácticamente la salida al mar que tenía esa región pequeñita, ¿no? Tiene, o sea, una salida también aquí al Mar del Norte, por ejemplo, cercana, pero cualquier salida al mar estaba disputada, ajá, estaba peleada. Entonces era muy, Hitler, dicen que Hitler ya es extraterrestre y anda por allá, muy bien, Marciano. Eso es importante, ¿no? Esta región pues va a estar disputada. Era de Alemania, pero en el tratado la pierde y Hitler va a recuperar todo lo que había perdido Alemania. Por eso se dan cuenta que es una venganza. Me quitaron territorio, lo voy a recuperar, no me importa. Y un primer paso fue Polonia. Ajá. A ver, después de Polonia, ¿qué siguió, chicos? A ver si se acuerdan todavía, yo sé que sí. La toma de París. Vamos a ver qué onda con la toma de París, ¿va? Aquí les puse, ¿no? Imagínense los pobres polacos, sin aviso, sin declaración de guerra, y llega Hitler con, bueno, no Hitler exactamente, pero todos sus soldados llegan directamente a Polonia, no les dio tiempo de defenderse. Ahorita vamos a ver por qué no les dio tiempo. ¿Qué fue lo que hizo Hitler para dominar tan rápido? ¿Y por qué no hubo respuesta del otro bando? O sea, eso es como que, ¿por qué, maestra? O sea, ¿qué? O sea, ¿se dejaron? ¿Qué pasó? ¿No? Vamos a ver por qué pasó eso. Miren, aquí está lo de la causa detonante, esto no se preocupen mucho, no, eso no viene mucho en su examen. Cuando Hitler empieza a atacar Polonia, empezó a implementar una estrategia que es algo fascinante para la época y súper innovadora en guerra, que se llamaba la guerra relámpago. La guerra relámpago, mire aquí les puse el concepto, es una táctica militar de ataque, pero es tan invasiva, tan acosadora, digamos, normalmente lo que empiezan a hacer es bombardear, ¿no? Entonces tú estás así como que, como soldado, ¿no? Tú así cuidando la frontera, tú tranquilo, y de repente las bombas, ¡pam!, ¿no? Entonces un bombardeo horrible, después vienen los motorizados, vienen los tanques, te rodean y ya no tienes manera de responder. O sea, imagínense, aquí en la imagen, fíjense cómo está, bombardeo, ¿no? Para amedrentar, para como intimidar. Luego los tanques, imagínense los tanques, ¿no? Entonces, vente, espérame. Y luego los motorizados, ¿no? Entonces, es un ataque donde te rodean y ya no puedes responder.
Por esa razón, bueno, entre tantos elementos, uno de ellos es esa, la guerra relámpago. Fue una guerra rapidísima, o sea, no te da tiempo de reaccionar y fue muy innovadora para su tiempo. Ajá. Y por eso Hitler logró conquistar tan rápido todo el territorio. Pues como les decía, primero se fue con Polonia. Luego de Polonia, la toma de París. Vean esta foto, está increíble esta foto de Hitler. Siempre me ha sido un sueño de él ir a París, a la Torre Eiffel. Y miren aquí con la selfie, ¿no? De hashtag en París, no sé, ¿no? Le van a poner ustedes algo ahí. Entonces, la toma de París, pues básicamente fue un bombardeo, ¿no? No nada más fue París. Llegó Hitler hasta París, pero también bombardeó, no, Suiza no, bombardeó Países Bajos, por ejemplo, Luxemburgo, Bélgica, toda la frontera o muy cercano a Francia, lo invadió todo, ajá, todo lo bombardeó. Esto fue muy rápido. Y entonces logró Hitler que los parisinos, parisinos pues se rindieran, ¿no? Básicamente. Vean todo lo que bombardeó. Bélgica, parte de Ámsterdam, Bruselas, París, fue todo lo que Hitler invadió. Ajá, bombardeó. No les dio tiempo de reaccionar. Y entonces logra que Francia se rinda. Entonces imagínense, Francia tomada por los alemanes. De hecho, hay una película que se llama Bastardos sin Gloria. Ahí al principio te muestra eso, cómo los alemanes estaban ocupando lo que es París. Ya había presencia de alemanes y estaban buscando, exterminando minorías también en París, ¿no? Entonces después es lo de París. Luego se va a confiar y se va a ir a Inglaterra, va a decir, estos siempre han sido mis enemigos. Pero aquí lo que intentó fue una guerra, ¿cómo se dice? Aérea, básicamente. Pero los ingleses siempre han sido superiores en mar, en tierra y en aire. Y los alemanes son como segundo, ¿no? En este momento. Y entonces se le ocurrió a Hitler hacer un bombardeo aéreo, pero ¿saben sobre qué tipo de objetivos? Objetivos civiles, es decir, hospitales, orfanatos, escuelas, conventos, para desmoralizar a Inglaterra, porque imagínense, atacar a los civiles, pues desmoraliza a cualquier sociedad, pero los ingleses resistieron, no se dejaron intimidar y derrotaron a Hitler. Y es cuando Hitler cambia pues ya perdió, ni modo que sigas insistiendo, y se va hacia la URSS, con lo que se conoce como la Operación Barbarroja. Es el nombre en clave. Ajá. A ver, bueno, ahorita vamos a avanzar más. Ahorita les hago, ya saben que me encanta hacerles preguntas, ¿verdad? Si hay dudas, díganme, no sé si voy muy rápido o algo. Es que estos temas me emocionan. Entonces, alguna duda me avisan si quieren participar, comentar algo, con todo, sin problema, ¿eh? Y pues el ataque japonés a la base norteamericana de Pearl Harbor, que ya les conté un poquito más el detalle, que es lo último de esta etapa. Ahorita vamos a hacer ejercicio y vamos a hacer preguntas, no se preocupen, para ver qué tanto nos quedó este tema. Y luego vamos a, ya vimos lo de Estados Unidos, vamos a ver la respuesta. ¿Qué onda con los aliados? O sea, prácticamente le dejaron hacer lo que quiso a Hitler. O sea, lo que pasa es que pensaron que cediendo un poco, dicen, bueno, nos excedimos con Alemania. Vamos a dejar que vaya recuperando ciertos territorios. Pero Alemania, o sea, específicamente Hitler, se excedió. Ya no le bastaba con lo que había perdido, sino que ya quería toda Europa, ¿no? Y su plan era llegar hasta, no sé, América. De hecho, hizo un documental, vino a México a hacer un documental sobre el pulque. Ese está en internet, si alguien lo quiere, me avisan, se los paso. Vino aquí a México a hacer un documental, ¿no? Del pulque, o sea, tenía objetivos sobre todo el mundo, ¿no? Este señor era muy, hasta Medio Oriente quería dominar. Pero bueno, nada más que lo detuvieron. Y entonces, esta es la respuesta, ajá, de los aliados, cómo respondieron, ¿no? ¿Qué fue lo que, cómo reaccionaron? Y aquí les puse otro mapita, miran, por ejemplo, que es la primera parte, esta parte, chicos, básicamente lo que vamos a ver es cómo son derrotados, es lo que vamos a ver, cómo fueron derrotados, básicamente, el eje, o sea, Italia, Alemania y Japón. Nada más vamos a ver derrotas, fíjense, la derrota de Italia y Alemania en África, luego vamos a ver la derrota en Rusia y luego el desembarco de Normandía. Ese es el más importante. Las derrotas no se las preguntan tanto, pero de esta etapa, el desembarco de Normandía es lo más importante. El desembarco de Normandía, les voy a contar qué es esto. Normandía es prácticamente es costa en Francia.
Lo que pasa es que toda Europa pues ya estaba controlada por los nazis y se necesitaba un plan para expulsarlos. Entonces los aliados, digamos que se van a unir, van a crear un ejército, básicamente multinacional se le puede decir, para liberar del nazismo, de los nazis, de Alemania, toda esa parte. Y lo van a lograr. Les va a costar mucho trabajo. Esta parte está bien fascinante. Les va a costar mucho trabajo, pero lo van a lograr. Ajá. Ellos desembarcan en junio, que es cuando empieza el plan, el proyecto, y van a lograr que Alemania pues ya se rinda en el 45, y la última parte que viene son las bombas atómicas, porque Japón no se rendía, no se rendía, no se rendía, y es cuando lo van a lograr. Ajá. Entonces, miren, esto de la derrota italo-alemana, sí se las pueden preguntar, estas sí se las pueden preguntar, se las voy a explicar un poquito más a detalle. Ajá, entonces acuérdense, la segunda parte es la respuesta, ya es la derrota. La primera es el ataque, la otra ya es como los van a derrotar. Van a ganar los aliados, acuérdense, no va a ganar Hitler. Ajá. Hitler se fue a la luna. Ah, no, quién sabe qué pasó con él, pero ahorita les cuento esa parte. Entonces, lo que quería hacer Italia y Alemania era dominar el norte de África. Ajá. Esta parte se la querían dominar, se la querían quedar. Después llegar a Egipto, al canal de Suez, y luego dominar el petróleo de Medio Oriente. Ese era el plan. Pero ¿qué creen? Van a ser derrotados. Ajá. Entonces aquí, derrota facilísima, ¿no? Aquí está el canal de Suez para que vean hasta dónde se quiere extender Hitler, pero pues no lo logró. Y aquí van a ser derrotados. ¿Por qué? Porque Alemania tenía muchísimos frentes de guerra. Estaba peleando con la URSS, ¿no? Estaban invadiendo los Balcanes apoyando a Italia. Estaban en África apoyando también a Italia. Estaban apoyando a Japón. Entonces, Alemania estaba dividido. Era muy difícil que Alemania ganara porque estaba dividido, ayudando aquí, ayudando allá, ayudando por allá. Entonces, era muy, muy difícil. Después de esta derrota, las siguientes derrotas van a ser más fáciles. Primero, es a los italianos en África, luego a los alemanes ya definitivamente en Rusia, va a empezar el declive de Alemania, poco a poco Hitler se va a ver como cada vez más como engatusado, encapsulado se puede decir, y luego viene el desembarco de Normandía, lo que les contaba, aquí les estoy simulando que esto es Normandía, es la costa, hacen su ejército multinacional, entra incluso Canadá, Gran Bretaña, Estados Unidos, y lo que hacen es desembarcar, obviamente, ¿no? Básicamente desembarcan y logran acabar con el nazismo, ¿va? Esa es la idea del desembarco de Normandía, liberar a Europa de los nazis, ¿verdad? Y pues bueno, luego van a pasar más cosas, pero examen UNAM no las pregunta, no se preocupen, sería mucho detalle. Aquí tenemos la muerte de Hitler y de Mussolini. Hitler pues fue asesinado a sangre fría, fue ejecutado. Hitler se dice que tomó unas pastillas de cianuro, que se suicidó en un búnker allá en Berlín, nunca encontraron el cuerpo. Han hecho un montón de estudios, un montón de documentales, reportajes, y nunca encontraron su cuerpo más que unos restos de cráneo, pero que no eran de él, que eran de mujer. O sea, un desastre. Chiste es que a la fecha nunca encontraron el cuerpo de Hitler porque supuestamente él dejó un testamento donde pedía que fuera incinerado. Entonces, cuando llegan los soviéticos, que fueron los primeros a llegar en Berlín, ya no hay nada, solamente hay restos, todos los cuerpos están quemados, están incinerados. Entonces, es una historia súper fascinante de misterio. ¿Qué habrá pasado con el cuerpo de Hitler? ¿Quién sabe? Mussolini, pues sí sabemos, murió y luego sus cuerpos pues fueron colgados y exhibidos, ¿no? Iba con su amante cuando lo encontraron y pues tuvo una historia muy trágica. Esto representa el búnker donde probablemente estaba, bueno, donde estaba Hitler, más o menos una representación del búnker donde estaba escondido. Y total, chicos, imagínense, los franceses liberando, franceses, ingleses liberando Europa y los soviéticos, ¿no? Son los primeros en llegar. Es la operación sándwich, ¿no? Básicamente. No se llama así, pero así la vamos a llamar. Básicamente. Ya se fue mi alumnito, ya me le dije adiós. Ok, listo, chicos. Esto es como lo más importante. Y luego las bombas atómicas. Resulta, pues, que los japoneses tardaron muchísimo tiempo en rendirse. Ajá, fueron los últimos en rendirse, los últimos en resistir. Y ahí les va la parte fea de la bomba atómica. Ahí les va la parte fea. Resulta que le hacen una entrevista al presidente Truman, que en ese momento estaba en Estados Unidos, y ya había un proyecto, el proyecto llamado Manhattan, donde se desarrolló la bomba atómica, ya estaba el proyecto. Ajá. Y resulta
que le preguntan, no, bueno, ¿cómo piensa acabar o cómo piensa lograr que Japón se rinda? Y entonces le dicen, pues, así lo dijo Truman en una declaración, yo prefiero mandar la bomba atómica, ¿no? Probar la bomba atómica, mandarla a Japón, para evitar, o sea, prefiero que mueran 20,000 japoneses a que mueran millones de norteamericanos, ¿no? Entonces, para que se tranquilice Japón, podemos decir, para que se rinda, vamos a lanzar la bomba atómica. Fue experimental, nadie conocía los efectos hasta ese momento de la radiación, ¿no? Nadie conocía los efectos en realidad, o no era una información pública. Y entonces la mandan primero sobre Hiroshima y luego sobre Nagasaki. Y no sé si han visto, está la tumba de las luciérnagas, que es una representación fidedigna, estoy muy segura que es muy fidedigna de cómo pasó. Véanla, hay cortitos de esta significación, ¿no? Y entonces lanzan las bombas, obviamente tienen un poder masivo, súper impresionante. Las personas quedaron, las que estaban más cerca quedaron incineradas. Y había opción para hacerle un bloqueo económico o algo para que se rindiera Japón, pero no se usó la opción más radical, que fueron las bombas. Y fue cuando Japón, después de que se mandan las bombas a principios de agosto, para septiembre, firma la rendición y se acaba prácticamente la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con la rendición de Japón. Y pues chicos, sí, la bomba es una cosa horrible, ¿no? Realmente. Y pues miren, aquí les puse, ¿no? Para que vean un poquito más de cómo es la zona cero, por ejemplo. Hubieron personas que sí sobrevivieron, pero obviamente no en la zona cero, muy pocas, pero es un tema muy, muy fuerte, muy interesante. Y pues así terminó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Si se dan cuenta, primero fueron los del eje, los que atacan, luego los aliados responden y termina pues con las bombas atómicas. Ahorita vamos a hacer, no se preocupen, vamos a recapitular, es que sí es mucha información, pero vamos a las consecuencias. Pues, ¿qué creen? Como Alemania perdió en la primera, le quitaron territorio, pero en la segunda le fue peor, porque en la primera todavía conservaba el 70% de su territorio con un gobierno alemán. En la segunda prácticamente quedó ocupada por países extranjeros. O sea, Alemania se quedó dividida y obligaron a los alemanes a reconstruir toda Europa, los pusieron a trabajar para reconstruir todo el desastre y el daño que habían logrado, ¿no? También muchísimas alemanas violadas, o sea, fue algo muy fuerte para el pueblo alemán y por eso es un tema que a veces prefieren ya no tocarlo porque es un tema muy sensible, ¿no? Y pues fueron los castigados, ¿no? A final de cuentas, y pues Alemania quedó dividida, se acordó en la conferencia de Yalta. Estas sí te las van a preguntar, siempre les preguntan algo sobre la conferencia de Yalta. O sea, apúntenla, conferencia de Yalta, la división de Alemania, ¿no? Básicamente. No, se me olvidó cambiar el color, pero no importa. Ahora, aquí les puse que es la división de Alemania, básicamente, ¿verdad? Se crea la ONU. Acuérdense que en la primera se creó la Sociedad de Naciones y en la segunda se reformuló el concepto y se creó la ONU, la cual es la encargada de garantizar y velar por la paz del mundo. La misión prácticamente es evitar otra guerra. La Sociedad de Naciones no lo logró. La ONU hasta el momento ha logrado, al menos hablando de una tercera guerra mundial, a raíz del diálogo, de las pláticas entre los países, ha logrado evitar una tercera guerra mundial, ¿verdad? Que no se preocupen, si hubiera una tercera guerra mundial, ya no creo yo no creo, honestamente, en mi opinión, que puedan ser guerras nucleares o militares, serían más guerras económicas. Lo estamos viendo mucho con China y con Estados Unidos, son guerras económicas, ¿no? Son guerras de otra forma. Ya una guerra armada nuclear ya nos llevaría al desastre, o sea, por la cantidad de personas, por el número de países que tienen energía nuclear, simplemente piensan en Corea, piensan en Israel, o sea, olvídalo, se acaba el mundo. Entonces ya una guerra mundial, militar, nuclear, no es como conveniente, ¿verdad? Pero bueno, otra conferencia es la de San Francisco. O sea, acuérdense, me pueden preguntar la de Yalta, donde se divide Alemania, y la de San Francisco, que aquí es cuando se funda la ONU. También pónganle ahí, Conferencia de San Francisco, Fundación, la ONU.
Y aquí está, eso no se preocupen. Y sobre todo, ¿qué va a empezar aquí? La Guerra Fría, ¿no? Pasamos del mundo multipolar, donde había varias naciones que eran potencia, o sea, eran protagónicas al mismo tiempo, por eso es multipolar. Francia, Gran Bretaña, Italia, Alemania. Y cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, pues toda Europa queda destruida y van a quedar dos países invictos, intactos, que es el mundo bipolar, el mundo dividido en dos polos, socialismo y capitalismo, Estados Unidos y la URSS. Y ahí va a empezar la Guerra Fría. También les voy a dar clase de Guerra Fría, ¿eh? La otra vamos a ver los bloques y vamos a ver el tema un poco general, pero vamos a ver la Guerra Fría, ¿va? Vamos al reto, vamos al historreto. A ver, quiero que, ese es el primer punto importante, ajá. Quiero que ustedes me digan si es el eje o aliados. Me van a decir, estas son una serie de acciones las que acabamos de ver, y me van a decir, ¿esa es del eje o esa es de los aliados? ¿Va? A ver, chicos, eje o aliados. Acuérdense, eje, Italia, Alemania y Japón, y aliados, ya saben, Estados Unidos, la URSS y Francia. Si yo digo invasión a Polonia, Eje. El así, pero con muchas ganas. Ah, no es cierto. La toma de París, eje. eje. La derrota alemana en Stalingrado, La contra, ¿no? la contra, ajá, No. muy bien, los aliados, exactamente, la contra, la pueden decir igual la contraofensiva, ¿eh? Como ustedes quieran. La batalla de Inglaterra, La ofensiva, ¿no? la ofensiva del eje, muy bien. La derrota italo-alemana, 8, oh, por Dios, la derrota igual. Digo, la ofensiva, sorry. ¿Sí, no? Ofensiva. la contraofensiva, la otra, ¿va? Ok. Ah, ya sé, lo vamos a hacer más difícil. Me van a decir ofensiva o contraofensiva. Si yo digo ofensiva, me estoy refiriendo a algo que hizo Alemania, Italia y Japón. Y si yo digo contraofensiva, algo que hizo Francia, Gran Bretaña y la URSS, ¿va? Para que tengamos más claro. Ahí va. El desembarco de Normandía, La contra. la contra. Las bombas atómicas, La Contra. contra. la contra. La operación Barbarroja, Contra. La ofensiva. Ofensiva. la ofensiva, ¿verdad? Porque fue Alemania invadiendo Rusia, exactamente. El ataque a Pearl Harbor, Eso sí fue contra, ¿no? La Contra. ofensiva. La La ofensiva. ofensiva. ajá. No se preocupen, acuérdense, Sí. esta es otra información que tienen que dosificar, ¿no? Entonces se pueden aprender primero qué hizo el eje y luego me aprendo la contraofensiva. No se preocupen si a la primera no se aprenden el tema, no pasa nada, ajá, no se me vayan a estresar, porque estos temas son así, estos temas hay que repasarlos, hay que a lo mejor volver a ver el video, no sé, ¿va? No se me preocupen. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. ¿Sí? ¿Dudas? No, ok. Es que ese micrófono, ¿verdad? Aquí miren, para que ustedes lo puedan hacer, aquí ya está resuelto. Ajá, lo pueden practicar. Vamos a las preguntas. Y dice, selecciona 2 estrategias implementado por los países del eje. O sea, me está diciendo 2 cosas que hizo o Alemania o Italia o Japón, 2 cosas. ¿Cuál será? El La desembarco. A y la E. Primera La, Operación de Barbarroja. la primera y la última. El desembarco de Normandía y el ataque de Hiroshima. A Hiroshima. No, o sea, No. la B y la D. Ah, no, del eje, del eje. Ajá, sí, no se preocupen. Estaba viendo, estábamos viendo, estamos ahí. A ver. Sí. Ajá, muy bien. La B y la D, o sea, ¿qué me está diciendo aquí? ¿Qué hicieron estos países, no? Alemania invadió Polonia, Alemania invadió la URSS. Ajá. No se preocupen, esto es poco a poco, ¿va? Ahora dice, causas de la Segunda Guerra Mundial fueron la A, ¿verdad? Esto está sencillita, ¿verdad? En su examen chance les toca una fácil, pero si son van para área 3, seguramente les va a tocar una difícil. Así pasa. Ahora dice, ¿cuál fue el motivo por el cual Estados Unidos entra a la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué entra a la Segunda Guerra Mundial? Exactamente, el ataque japonés a la base naval de Pearl Harbor, ¿verdad? Y luego dice, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en la conferencia se acordó, exactamente, desmilitarizarla y dividirla, ¿no? Lo más importante es dividirla, eso es lo importante. Ahora, la 5, durante la conferencia de San Francisco. La ONU. ¡Ay, qué rápido! ¿Ya ven? Eso que hacen está muy padre. Lo relacionan, ¿verdad? Eso está bien genial. De los siguientes acontecimientos, ahora, ¿cuáles son de la contraofensiva aliada? ¿La C? La A.
A ver, o sea, La A. La El A y la D. desembarco de Normandía. la A y la D. No se preocupen si se equivocan, ¿eh? No pasa nada. Exactamente, el desembarco de Normandía, que fue la respuesta para liberar a a Europa, y la ofensiva básicamente en el norte de África, ¿no? Que fue la derrota, ¿no? Básicamente de Alemania y de Italia. Exactamente, muy bien, chicos. Ahora, esta es muy común que vengan los exámenes, por lo general viene. Este año, la Segunda Guerra Mundial vino un poquito más complicada, vino más específica. Estas preguntas son más sencillas, les voy a pasar otras más difíciles. Pero miren, estas La luego... 1, la 4, ¿sí? ¿Mande, mande? Es Ya. la 1, la 4. No alcanzo a ver la de abajo, o sea, los incisos. Primero, Nada más Hitler díganme cuál invade fue. Polonia. A ver, primero, ¿cuál le pongo? Polonia. Y invade Polonia. Sí. Luego, Pues en las opciones nada más aparece una vez La 4. uno. Sí, sí. ok, pues sí, 1-4, exactamente. Después toman París. Luego, si se dan cuenta, ya no hay nada de la primera etapa más que Pearl Harbor, ya no hay nada, ¿ya vieron? Y luego viene hay que clasificarlo, viene la segunda etapa. ¿Qué fue primero, Normandía o las bombas atómicas? Normandía. La Ya Normandía. las bombas fueron lo último. Lo Para que se último, rindiera Japón. El último no se quería rendir. exactamente. Ya ven, no viene toda la guerra desarrollada, no viene toda. Yo siempre les digo que pongan mucho énfasis en la primera, como se las enseñé, así completita, ahí es así, y en la segunda nada más ubiquen Normandía y bombas atómicas, que es lo más común que te puedan preguntar. Ya con eso puedes ir descartando. Déjenme ver si traigo más preguntas. Pregunten dudas si tienen, chicos, no importa si interrumpen el audio, ¿eh? O pueden creo que pueden levantar su manita, creo que hay una para levantar manita, o no sé, como ustedes vean. Y ahora dice, consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles fueron las consecuencias? La La C. C. Lo de la La 1. C. Ocupación y la Lo creación de la de la 1. ONU. Esa La fue una ONU, cosa. ¿verdad? Las zonas de ocupación y la ONU. ¿Ya vieron? A ver, chicos, voy a hacer sondeo porque siempre voy a dejar, ya prácticamente terminamos. Ya va a ser como la sección de dudas rapidísimo. Pero me gusta mucho hacer sondeos de estos temas porque siempre hay temas como más difíciles que otros y eso me ayuda a mí a mejorar, ¿no? Déjenme, voy a dejar de grabar porque